Bueno, continuando un poco con lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Lastimosamente estos nuestros videos solamente son de 15 minutos, ¿verdad? Entonces el tiempo es bastante corto. Definiendo un poco lo que es la fisiopatología de lo que es el traumatismo de cráneo para que ustedes entiendan, es la consecuencia de la absorción de importante energía exógena, ¿verdad? Sobre las estructuras craneanas. Entonces, como resultado del impacto de un objeto sobre la estructura o a la inversa, ¿verdad? Que nosotros vayamos a este, golpear la estructura, ¿verdad? Que es lo que ocurre habitualmente con los eh, accidentes de moto y de auto, ¿verdad? De moto sobre todo porque tienen muy poca protección y salen despedidas, ¿verdad? De afuera hacia adentro, hablando un poco de anatomía, ¿verdad? El cráneo es una bóveda cerrada, hueca, ¿no? Y adentro está la estructura importante y noble que es el cerebro, ¿verdad? Estas tienen diferentes tipos de capas, desde más afuera, el periósteo, viene la dura madre, el espacio subdural, el espacio aracnoideo, subaracnoideo, ¿verdad? Y donde habitualmente están los vasos sanguíneos, ¿verdad? Desde las arterias hasta las venas, ¿verdad? Es ahí donde habitualmente pueden ocurrir los sangrados. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo también discurre alrededor de estas estructuras para mantener al cerebro como flotando dentro de esta gran caja, ¿verdad? Entonces hay que conocer un poco esto para poder saber las diferentes lesiones que pueden haber, ¿verdad? Como dijimos en el capítulo anterior, el mecanismo puede ser cerrado, como puede ser penetrante, puede ser, según su gravedad, le hablamos de leve, moderado, grave, muy asociado la gravedad con es la escala de coma de Glasgow, ¿verdad? La morfología puede haber fracturas de cráneo como lesiones intracraneales también, ¿verdad? En la clasificación de las lesiones hablamos de lesiones primarias y secundarias, ¿verdad? Las lesiones primarias son el resultado de la absorción de energía por parte del organismo, ¿verdad? Del cráneo y el cerebro durante el impacto. Las secundarias son consecuencia directa de la lesión primaria, ¿verdad? Por el mecanismo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, para entender si es que hay una fractura de cráneo, debajo de eso puede haber un sangrado o un hematoma, ¿verdad? Y eso puede llevar a una isquemia y después a un infarto, ¿verdad? Entonces la lesión primaria va a ser la fractura y la lesión secundaria sería la isquemia, ¿verdad? Que ocurre en el organismo. Si nosotros observamos los diferentes tipos de lesiones, podemos ver que esto puede ocasionar un sangrado por la consecuencia de una fractura y este sangrado puede ocasionar en diferentes tipos de lugares. Puede ser encima de la dura madre o extradural o epidural también llamado. Esto ocasiona que el sangrado habitualmente es de arterias, como las meningias medias, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, puede ser por debajo de la dura madre o subdural y la forma que tiene es una forma de media luna, ¿verdad? Es más, habitualmente este tipo de lesiones se debe a sangrado venoso, ¿verdad? Y esta se debe a sangrado arterial, el epidural o extradural arterial y el subdural es a consecuencia de sangrado venoso. ¿Cuál es la diferencia? Esto es mucho más rápido, el sangrado. El paciente puede tener periodos de estar despierto y después repentinamente entrar en coma, ¿verdad? Esto es más lento, puede llevar semanas, incluso meses, porque es un sangrado de a poco, es un sangrado venoso. Claro que este tiene mejor pronóstico que el sangrado venoso, ¿verdad? Eh, Esto en una tomografía se ve como una lente biconvexa, se llama, ¿verdad? Una lente biconvexa. En cambio, esto es más alargado, ¿verdad?
puede ser agudo como puede ser crónico. El epidural no, el epidural es solamente agudo, ¿verdad? Y puede haber fracturas, hundimientos también, ¿verdad? Lesiones del cuero cabelludo. Lesiones del cuero cabelludo tienden a sangrar mucho, ¿verdad? Tienden a sangrar. ¿Quién puede pasar desapercibido en una tomografía, ¿verdad? Esto es cerebro, esto es hematoma. Entonces esto es laminar, es largo, parece una media luna. Esto es subdural, ¿verdad? Estos sangrados son intraparenquimatosos. Lo que siempre nosotros vemos en la tomografía es la línea media, si hay desviación o no de la línea media, ¿verdad? Y cómo los ventrículos, que habitualmente son pequeños, están muy aumentados. Esto se llama hidrocefalia, ¿verdad? Consecuencia de la retención del líquido que hay adentro, ¿verdad? Mal hablando, ¿verdad? Aquí, para el tratamiento se tiene que hacer una apertura del cuero cabelludo, apertura del cráneo, se levanta esto y se tiene que hacer este electrocauterio, o sea, ligar o quemar la arteria, la vena que esté sangrando, ¿verdad? El hematoma enorme es un hematoma subdural, ¿verdad? Se ve ahí debajo de la dura madre. Entonces, se tiene que parar el sangrado, ¿verdad? Y se puede ver ahí en el cerebro con sus respectivas venas, ¿verdad? Entonces, las lesiones primarias, si vamos a dividir las lesiones secundarias, son todas estas, ¿verdad? Lesiones del cuero cabelludo, injuria cerebral difusa, fractura de cráneo, neumoencéfalo, hemorragia suranoidea, ¿verdad? Todos son lesiones primarias. Las lesiones secundarias son el puntillado hemorrágico dentro del cerebro, edema cerebral por hipoxia, ¿verdad? Hematoma subdural, hematoma epidural, ¿verdad? Hematoma intraparenquimatoso, hidrocefalia. Todos son una consecuencia de las lesiones que pueden ocurrir de forma primaria, ¿verdad? En las lesiones primarias, la lesión que hay en la neurona en sí, el sistema nervioso, se llama injuria. La podemos dividir en tres tipos de lesiones. La injuria cerebral difusa es la forma más frecuente de lesión cerebral y se reconocen tres formas de presentación, ¿verdad? La concusión leve, la concusión clásica y la injuria axonal difusa, ¿verdad? La concusión leve es un trastorno habitualmente temporal, no hay pérdida de conocimiento, el paciente tiene un buen Glasgow 13, 14 y solamente hay confusión, desorientación y la amnesia puede ser de corta duración. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una amnesia anterógrada. Desde el tiempo que se accidentó, probablemente hasta que le auxiliaron. No es muy largo, no recuerda lo que pasó. En cambio, la concusión clásica puede haber pérdida de la conciencia, pero no mayor a 6 horas. El paciente puede presentar apnea, bradicardia, miosis, incluso desarrollar actitudes de decorticación o de descerebración, ¿verdad? Que es la flexoextensión de los miembros, ¿verdad? Ahora sí, la más grave, la injuria axonal difusa. El paciente está en coma, ¿verdad? Mayor a 8 horas, puede llevar meses, años, habitualmente producido por lesiones isquémicas graves, ¿verdad? Y el puntaje del Glasgow es menor a 8 habitualmente, ¿verdad? Los pacientes están en terapia intensiva y están intubados muchas veces, no pueden desarrollar su mecánica ventilatoria normal, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El examen clínico es fundamental, ¿verdad? Diagnóstico de la presencia de un traumatismo cráneoencefálico se sospecha con la pérdida de conocimiento o con una escala de Glasgow baja, ¿verdad? Normalmente es 15/15 es normal y por debajo de 8 hablamos de necesidad de intubación. Eh, llegar a, llegar al diagnóstico definitivo a través de estudios y una imagen, ¿verdad? La tomografía axial computada de cráneo es la que más utilizamos, ¿verdad? Y si sospechamos lesiones raquimedulares de la médula espinal, la resonancia magnética es el gold standard, ¿verdad? Ahora,
¿cuándo pedimos nosotros una tomografía? ¿A quién le pedimos? No en todos los casos. Ahora parece que tener una buena evaluación del paciente y los pacientes con un estado neurológico alterado, un Glasgow bajo, sí requieren probablemente tomografía. Pero si el Glasgow está 15-15, no hay pérdida de conocimiento, la hemodinamia es estable, no hay déficit motor ni neurológico, no requieren tomografía, ¿verdad? La escala de coma de Glasgow menor a 15 después de 2 horas de la lesión, sospecha de fractura de base de cráneo o lesión de cráneo abierta, hundimiento, presencia de signos de fractura de base de cráneo como hemotímpano, ojo de mapache, signo de Valle, más de 2 episodios de vómito intenso, ancianos mayores de 65, pérdida de conocimiento más de 5 minutos, amnesia durante más de 30 minutos, o un mecanismo de expulsión del vehículo, por ejemplo, o arrollamiento, caída de altura. Entonces vamos a estar pidiendo tomografía. Si no, no es necesario. ¿Cuáles son las medidas generales? La buena evaluación es fundamental, ¿verdad? El A, B, C, D. Acuérdense, en la primera parte dijimos que la vía aérea es fundamental, que haya oxígeno y que haya una buena presión arterial media, sobre todo en los pacientes con shock. Es importante para evitar que el cerebro sufra, se edematice o haga isquemia, ¿verdad? Medidas de cerebro agudo. Ahí buena hidratación, analgesia, anticonvulsivante. Se puede utilizar el uso del manitol con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar el edema cerebral. Es un diurético osmótico. El manitol se utiliza 1 gramo kilo peso y es un medio para tratar de producir eh, disminuir el edema cerebral, ¿verdad? Mantener una buena perfusión, oxigenoterapia, ¿sí? Y disminuir el gasto de oxígeno, ¿verdad? Por eso es necesario saber si es que el paciente requiere o no de intubación orotraqueal, ¿verdad? O otra medida de asegurar la vía aérea para mantener una buena oxigenación. ¿Cuándo se opera? Cuando necesitamos corregir el estado de shock del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si hay otra lesión como abdomen o una herida en el tórax, entonces hay una indicación de cirugía porque la poca sangre que tenemos que utilizar para ese cerebro dañado, ¿verdad? Entonces hay que corregir el shock, la hipoxia, lesiones ocupantes de espacio, hematomas subdural, epidural, ¿verdad? O aumento de la presión intracerebral. Si hay aumento de la presión intracerebral, lo normal es 10 milímetros de mercurio. Si hay un aumento de la presión intracerebral, hay que hacer colocación de un catéter dentro del cerebro para regular la presión. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión dentro del cerebro, isquemiza el cerebro, eso produce más edema cerebral y puede terminar ocasionando un enclavamiento, una hernia del tallo cerebral. A eso se refiere con descomprimir los pares craneales. La inestabilidad hemodinámica, la hipoxemia y la retención de CO2 son condiciones que afectan directamente a las lesiones cerebrales graves, empeorando el cuadro neurológico y el pronóstico de la víctima. La presencia de hipoxia o hipotensión, por ejemplo, aumenta el riesgo relativo de que la víctima en particular evolucione hasta la muerte en un 75%. Entonces, por lo tanto, la estabilización cardiopulmonar es esencial tan pronto como sea posible para todos los pacientes con TCE grave, ¿verdad? Em, el examen primario y la reanimación, el paciente debe tener acceso a sus vías respiratorias, debe iniciarse ventilación mecánica a un 100% de oxígeno, después recolección de gasometrías para